Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Para quienes no me conocen, mi nombre es Ayelen. En este video vamos a hablar de varias cosas que me estuvieron surgiendo a mí en lo personal, pero que analizando un poco ahora me doy cuenta que son temas que están bastante presentes en esta temporada. Así que vamos a hablar de los procesos de muerte y transformación que van muy de la mano con esta temporada Escorpio, ¿no? También vamos a hablar de nuestra identidad real y la que se construyó desde bases no tan sólidas, desde mentiras tal vez. Vamos a hablar de las crisis existenciales, crisis de identidad, de la noche oscura del alma. También vamos a hablar de las lealtades inconscientes que pueden aparecer, de la discordancia que puede aparecer también entre el querer ser nosotros mismos y justamente el querer ya dejar esa versión que no nos resuena o eso que ya no queremos hacer o vivir. Y bueno, vamos a hablar de muchas otras cosas que van a seguir surgiendo seguramente, así que en la descripción de este video te dejo los minutos para que puedas elegir qué quieres escuchar, qué te resuena y verlo. Como dije en un video anterior, yo siento que este año 2025 es más que nada como una preparación que para cada quien va a ser diferente, pero básicamente se nos está preparando para algo real, auténtico, para eso que vibra auténticamente en cada uno de nosotros. Entonces, para muchos puede ser que estén surgiendo estas crisis de identidad o estas crisis de profesión, de creencias antiguas, de muchas cosas, ¿no? Y que esas crisis no son más que la puerta, ¿sí?, hacia eso nuevo, hacia quién realmente sos. Yo creo y lo que he aprendido de mi experiencia es que las crisis son nuestra mayor oportunidad para cambiar, para alinearnos a quienes realmente somos o a lo que realmente queremos. Pero obviamente en esas crisis suceden muchas cosas que puede ser, por ejemplo, el apego a lo viejo, el dolor del pasado, el miedo a dar ese salto, el miedo a la incertidumbre, el miedo a no saber qué viene después de esto, el miedo a no saber qué pasa si soy yo misma, por ejemplo. Entonces ahí cuando surge un poco todo esto es cuando sufrimos un montón, ¿no? Si hay un dolor, es como que todo eso que acabo de mencionar genera mayor sufrimiento, porque hay una parte nuestra que ya no resuena, que ya no coincide, que ya nos estamos dando cuenta que no es útil para nuestro proceso actual, y ahí es cuando se da lugar a esa nueva parte, ¿no? O mejor dicho, a esa parte de nosotros mucho más auténtica, que sabe qué quiere o sabe a qué vino o sabe justamente que esto ya no está alineado a quien realmente sos. Por lo tanto, los momentos de crisis, además de ser esos momentos que nos abren la puerta un poco a la libertad del alma, ¿no? Son momentos de muerte y transformación. Hay una parte de nosotros que necesita morir, pero que obviamente se resiste a morir, ¿no? Que en realidad es una muerte simbólica, pero sí muchas veces las crisis se viven así con tanta intensidad porque realmente hay una parte nuestra que necesita morir para transformarnos en esa nueva parte o en quien realmente somos o en eso que realmente queremos. Y esto es un poco la noche oscura del alma también. La famosa noche oscura del alma es ese momento de crisis absoluta en donde tal vez todo lo que creías que te sostenía se derrumba, ya no te sirve, sentís que ya no te sostiene, ¿sí? Es ese sentimiento de vacío total, que pareciera que tu vida se viene abajo, ¿no? Ya sea en tu realidad exterior, en esas estructuras de tu realidad exterior, o en esas estructuras de tu realidad interior, de tus estructuras mentales, ¿no? Tus creencias. Es como que en esa noche oscura que durante nuestra vida tenemos muchísimas, depende de la persona obviamente, pero en general tenemos muchas noches oscuras del alma. Esas noches oscuras son la oportunidad a despertar, son la oportunidad a cambiar de verdad, a alinearnos a lo que el alma está pidiendo internamente. Muchas veces cuando surgen estas crisis es porque
hay algo que está hablando en nosotros mismos. Tal vez el alma está pidiendo algo, hay algo que sí está necesitando ser escuchado. Lo mismo pasa con las emociones, que ya lo he dicho muchas veces. Cuando hay ciertas emociones es porque están necesitando ser escuchadas. En ese momento de crisis hay algo en tu interior que no está en coherencia. Hay algo en tu interior que quiere una cosa y otra parte que obviamente quiere otra, ¿no? Tal vez una parte es la antigua, vamos a decirlo así, y la otra parte es esa que está pidiendo, que está necesitando ser observada. Ojo, en realidad ambas partes necesitan ser observadas. ¿Por qué? Porque cuando surgen esas crisis, tus patrones, tus heridas, tus estructuras también psíquicas, tus creencias aparecen, surgen, es como que salen, ¿no? Están ahí visibles. Y todo eso también está pidiendo ser observado. También está pidiendo que lo atiendas. Porque si no vemos nuestras sombras, en realidad si no nos hacemos cargo de nuestras sombras, no podemos ver la luz tampoco. Y algo muy poderoso que yo estuve poniendo en práctica en este tiempo es dejar de evadir esas sombras, dejar de evadir esos patrones que surgen y empezar a observarlos con total, pero total presencia. Y con total presencia me refiero a más que nada observarlos sin juzgarlos. Es como observarlos desde una mirada compasiva, amorosa, sin juicio y simplemente mantenerte ahí. Es como una forma de sostener esas sombras, ¿no? Y de transmutarlas también. Entonces, cuando surge este vacío, que el vacío puede ser parte de esta transición entre lo que quiero ser, vamos a decirlo así, y lo que ya no soy, ¿no? Ahí puede surgir el vacío. Observarlo con esa presencia absoluta. Yo siento que cuando evadimos todo eso que surge se hace como una bola mucho más grande. Es como si pidiera cada vez más atención, porque el poder de nuestra mirada sobre esas sombras, el poder de la presencia en esas sombras, es lo que realmente trasciende todo eso, ¿no? Obviamente esto tiene que ir acompañado, dependiendo de cada persona, de un trabajo de sombras, de un trabajo con terapia, sí, esto va a ser re personal, pero sí quería compartir esto que a mí me ayudó mucho. Entonces, un paso muy importante en estos procesos de muerte y transformación es escucharnos de verdad. Escuchar esas sombras interiores que tal vez están pidiendo algo que no fue dado en su momento, que no fue abastecido, por así decirlo, y que necesita de vos. ¿Sí? Entonces, como decía antes, es observar ambas partes. En esos momentos también ayuda muchísimo respirar para poder mantener esa presencia y esa observación, ¿no? Algo que me olvidé de decir es que en esas noches oscuras del alma, en esas crisis, se pone en juego, se pone a la luz todo eso que fue construido desde lo falso, desde las ilusiones, desde el ego. Entonces, esto es algo que en algún punto de tu vida, al no estar construido en una base sólida, o sea, auténtica, alineada a quien realmente sos y a lo que venís a hacer, llega un punto en tu vida en el que se derrumba, en el que no tiene continuidad, no se sostiene en nada en realidad. Entonces llega un momento en el que se cae. O llega el punto en el que te das cuenta que eso no es coherente, que eso realmente no te sostiene. Y eso también hace que surjan estas crisis necesarias, porque las crisis muchas veces son totalmente necesarias para que evolucionemos, para que crezcamos, porque es, digámoslo así, el portal en donde el alma tiene la oportunidad de manifestarse y en donde todo lo que bloquea un poco a esa voz, a esa alma, también se manifiesta. Entonces es en donde lo podés ver con claridad, tal vez. Es una de las situaciones en donde más se puede ver todo esto y en donde podés hacer algo con todo eso. Entonces, las crisis realmente son despertares inmensos si sabemos cómo utilizarlo, digamos, o si sabemos cómo sobrellevarlo. Yo creo que este año justamente es una de las oportunidades en donde más se nos pide empezar a construir desde algo
sólido. Lo que construyamos desde lo real, desde lo auténtico, desde nuestra luz interior, es lo único que va a tener la posibilidad de sostenerse en el tiempo. Lo que no es real, no es posible que se sostenga en el tiempo. Y eso es lo que se te muestra muchas veces en las crisis o en las noches oscuras. Entonces también es una gran oportunidad ese momento de empezar a construir algo alineado a quien realmente sos. Empezar a construir algo coherente con quien sos. Otra cosa que es muy importante es entender que en estos procesos de crisis de identidad o de cambio, justamente es una transición. No es que cambiamos o hacemos un par de meditaciones o reflexionamos o lo que sea y ya somos esa versión y ya todo está solucionado. Es una transición, por esto también es muy importante sostenernos día a día, trabajar día a día, porque ¿qué sucede? En el momento en el que ya no resonamos, por ejemplo, con la identidad que creamos de nosotros mismos, con nuestro autoconcepto, sí que esto es clave en este proceso, con el concepto de nosotros mismos que nos impusimos. La resistencia es lo primero que surge. La resistencia es lo primero que surge porque hay una parte de vos, tal vez inconsciente, que cree que necesita seguir siéndole leal a ese autoconcepto. Y acá ya empezamos a hablar de estas lealtades, ¿no? Inconscientes. ¿Qué pasa cuando yo quiero morir y renacer en quien realmente soy o en alguna área de mi vida? Lo más probable es que inconscientemente te sigas aferrando a esa identidad que tenés de vos mismo, ¿no? Entonces, si no trabajamos y no hacemos foco en esa identidad, en ese autoconcepto, vamos a seguir en esa incongruencia en nuestro interior, ¿no? En esa incoherencia que necesitamos alinearla. Entonces, acá es muy importante hacerte consciente de ese autoconcepto que tenés, de esas identidades que creaste de vos, para poder observarlas, para poder tal vez bajarlas a tierra, bajarlas a papel y hacer un proceso consciente que te haga sentir, que te demuestre que vos ya no resonás con esa idea. Entonces acá es como que esa idea de vos misma pierde un poco el poder. Si nosotros, como dije antes, evadimos eso al estar tan pero tan marcado, porque lo suscribimos por años, tal vez porque nos identificamos por años, sigue de esa manera marcada porque una vez escuché que el cerebro prefiere lo conocido, por más que eso sea incongruente con lo que está pasando en nuestro interior, ¿no? Entonces es fundamental trabajar sobre las bases. ¿Sí? Si en esos momentos de crisis te están surgiendo todos esos patrones, todas esas creencias, observalas. Pone el foco ahí y cuestionalo, ¿sí? Es muy importante también cuestionarlo. Tal vez preguntarte, ¿de dónde viene esta idea? ¿De dónde viene esta creencia? ¿Para qué creé esta identidad o estas creencias? Porque muchas veces creamos ciertos patrones, ciertas identidades, ciertas cosas para protegernos de algo, para encajar, ¿sí? Esto es muy común, para sobrevivir, para sentirnos aceptados, aceptadas. Entonces cuando vas a la base, a la raíz de todo eso que está surgiendo en esa crisis, te das la oportunidad a vos misma de transformarlo, de transmutarlo, de hacerlo luz para poder cambiarlo. Entonces, como dije antes, acá no evadas. Y además estamos, creo que en este mes de octubre y noviembre estamos en una temporada en donde las emociones están bastante a flor de piel, entonces puede ser que surjan muchas más emociones y esa puede ser tu oportunidad también para observarlas y sanarlas de alguna manera. Si estás en ese momento de querer ser quien realmente sos, de querer cambiar algo, tal vez te esté costando porque una parte de vos necesita ser coherente con lo que te dijiste alguna vez que sos. Entonces muchas veces a partir de esto nos quedamos en moldes, ¿sí? Nos quedamos en el molde de la identidad que nos creamos. Si yo me dije a mí misma que soy una persona que tiene menos valor que los demás, que es menos capaz que los otros, o que si se muestra mucho es una creída, una agrandada, lo que sea, eso se convierte en un patrón marcado en tu identidad.
Y lo más probable es que sigas, en realidad, que tu cerebro siga queriendo serle fiel a ese patrón. Entonces inconscientemente queremos seguir siendo leales a la idea que tenemos de nosotros mismos. Por esto es súper importante observarlo, ¿sí? Porque cuando lo observas, le pones tu conciencia, por lo tanto lo iluminás. Y obviamente también en este proceso de muerte y transformación, practicar el desapego es fundamental, porque si yo sigo sosteniendo lo que hoy no soy, no puedo al mismo tiempo ser lo que realmente soy. Hay una parte que tengo que dejar. Entonces, hacernos conscientes de esto también es algo muy importante para desapegarnos. Es como transmitirle el mensaje a nuestro cuerpo, a nuestro sistema nervioso de alguna manera de que estamos a salvo, ¿sí? De que en esta transición y en este cambio estamos a salvo. Y yo siento que eso se hace estando conscientes y cada vez más y más presentes en nuestro interior, ¿no? En nuestro centro. Entonces, acá te invito a preguntarte, ¿a qué concepto, a qué idea, a qué exigencia de mí misma le estoy queriendo ser leal? Porque en algún momento creí que esa era mi verdad, en algún momento me lo impuse por alguna razón, en algún momento me dije yo soy esto o yo necesito ser esto. ¿Para qué? Para ser aceptada, para encajar, para no sentir el rechazo. ¿Sí? Muchas veces el autoconcepto que creamos de nosotros mismos está basado en la supervivencia, en lo que hayamos necesitado en ese momento de nuestra vida para justamente sobrevivir, para ser aceptados, para encajar, para recibir el amor de nuestros padres. Cuando te haces consciente de esto y lo pones en la luz de tu conciencia, sucede algo súper transformador, que es que vos misma, vos mismo te puedes dar cuenta que ya no sos eso. Te puedes dar cuenta que ya no necesitas eso. Entonces, cuando entendés la raíz de eso, podés soltarlo con amor. Ahora, es muy importante, obviamente, si lo necesitas, trabajar con eso, porque muchas veces seguimos sintiendo que necesitamos seguir siendo eso, o seguimos sintiendo esas heridas, esos dolores. Entonces siempre es muy importante trabajar, más que nada con nuestro niño, nuestra niña interior, para sanar todo eso. Todas esas sombras, todos esos miedos, todo ese vacío, lo único que necesitas, digamos, para dejar de sentirse así es tu amor. Tu amor que viene de tu presencia, viene del reconocimiento, de la aceptación que le das a todo eso que está surgiendo. Y también te invito a que puedas escuchar en este proceso de crisis tal vez, qué es lo que en tu interior, a nivel ya más del alma, está pidiendo más o está pidiendo algo distinto, está pidiendo que seas vos o que hagas lo que viniste a hacer. Y te invito a que a través de esta observación, esta escucha y esta presencia puedas ser o puedas empezar a ser coherente con vos poco a poco. Porque muchas veces lo que parece un caos absoluto o todo lo que se derrumba, que el ego, lo dije en un video anterior, que el ego lo ve como una crisis absoluta, esa puede ser la mayor oportunidad de tu libertad, de la libertad de tu alma. Y esto se está movilizando muchísimo en estos últimos tiempos. Tus emociones también van a ser la clave, así que te invito a que en este periodo las escuches y les des el lugar que realmente merecen, porque ahí hay muchísima información también. Así que bueno, espero que este video se haya entendido porque hablé de muchas cosas y bueno, mezclé temas, pero bueno, es lo que surgió. Así que te agradezco un montón por estar acá. Te invito a que me cuentes en comentarios cómo estás viviendo todo esto o qué opinas sobre este tema. Te mando un abrazo muy muy grande y nos encontramos en un próximo video.